acerca de que el Apocalipsis será algo terrible, cuando la Biblia nos presenta el
algo que está oculto. Así encontramos que el último libro de la Biblia tiene este mismo título, Apocalipsis, el descubrimiento de las realidades que vendrán. Este pasaje del Evangelio de Mateo tiene esa misma característica, es un apocalipsis, una muestra de lo último. Y eso último se muestra con un lenguaje muy especial. Es un lenguaje que utiliza símbolos de realeza, utiliza símbolos de destrucción, pero utiliza sobre todo el símbolo de la esperanza, de la bendición. Eso es lo que se espera alcanzar. Cuando se lee este pasaje del Evangelio, muchas veces las personas se escandalizan, bueno, y esos que no hicieron lo que deberían hacer, y bueno, van al castigo eterno y van a tal, y se quedan en lo negativo, cuando lo que sobresale de este Evangelio es la buena noticia, por eso es Evangelio, la buena noticia de venir vosotros, benditos de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ustedes. Esto es el núcleo de este Evangelio y es nuestra buena noticia. Nosotros nos queremos preparar para recibir esta bendición, para recibir esta palabra de Dios pronunciada sobre cada uno de nosotros. Que el Señor nos pueda decir, Alicia, ven, bendita de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ti. Que te pueda decir, Reinaldo, ven, pasa, bendito de mi Padre, a tomar posesión de lo que he preparado para ti. Así sobre cada uno de nosotros, que Dios lo puede decir. Esto es lo que nosotros esperamos, esta es nuestra esperanza. Pero ahora bien, hay un examen. Por eso les decía al inicio que este es un evangelio que debemos tener presente cada día de nuestra vida. Porque es el evangelio del examen final. Ningún alumno al que el profesor le dijera cuáles van a ser las preguntas del examen final se va a poder estudiar otra cosa. Uno va corriendo a preparar. Si me dice un profesor, estas son las preguntas del examen final, toma con toda honestidad, prepáralas. ¿Qué vamos a hacer? Prepararlas. No es que nos vamos a poner a investigar otro tema, no es que nos vamos a dormir en los laureles. Él nos dice, ahí las tienes, responde a eso y pasas el examen con 20 puntos. Bueno, no sacas 18, a lo mejor 16, pero pasas. Si estás atento, si estás vigilante, la palabra que se nos viene repitiendo estos domingos, pasarás el examen, aprobarás el examen. Hay quien no lo aprueba. ¿Por qué? Porque no responde positivamente a estas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Nos tenemos que remontar al capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, a uno de los pasajes que leíamos en los domingos anteriores, en el cual un fariseo le preguntaba a Jesús acerca de cuál era el mandamiento más importante de la ley. Jesús le responde haciéndole alusión al doble mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo. En el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, dice Jesús en ese pasaje, se concentra toda la ley. Este pasaje del Evangelio, del capítulo 25, ahora trae una novedad más grande, y es que no son dos amores distintos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Es un solo amor. El amor es un solo, porque Dios es un solo. Entonces, nosotros encontramos a Dios en el prójimo. Ahí está la novedad. Y eso es una sorpresa. A nosotros nos sorprende. Y no es raro que nos sorprenda porque los mismos personajes de la parábola les sorprenden. Esta es la parábola de los sorprendidos. Los sorprendidos en buen sentido, los que reciben una sorpresa, pero los que son sorprendidos también por no haberse preparado bien. Es el pasaje de los sorprendidos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo, me vestiste. Fui forastero, me hospedaste. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo lo hice? ¿Cuándo te vi hambriento y te di de comer? ¿Cuándo te vi sediento y te di de beber? ¿Cuándo estuviste enfermo y te fui a visitar? ¿En dónde esperamos nosotros ir a encontrar a Jesús? Hemos hablado del prójimo, y el prójimo es el hermano que me necesita. Es el hermano que tiene necesidad de mí. No cualquier hermano, fundamentalmente el que me necesita. Yo me hago prójimo del otro, como el samaritano que iba de camino, como aquel que va de camino y se encuentra tirado en el borde al hombre que llega asaltado, y este samaritano fue prójimo
examinarse sobre lo que uno ha hecho mal. Fíjense que sí, eso pasa siempre, ¿no? Cuando uno se va a confesar o en la noche antes de dormir, uno hace el examen de conciencia, bueno, ¿qué hice mal? Y cuando uno trata de decir, de ver si su vida cristiana va bien, uno dice, bueno, yo no hice, yo no mato, no robo, no digo mentiras, tal. Imagina el examen, es un examen sobre lo que sí haces. El examen es, estuve hambriento, me diste de comer, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, me visitaste. Es el examen sobre el amor que se ha vivido o se ha dejado de vivir. Y las grandes preguntas, los grandes cuestionamientos que nos pueden hacer aplazar el examen final, no son tanto si fui muy católico, si hice muchas oraciones, si cumplí con una serie de preceptos, sino si amé o no amé. Lo que nos puede hacer aplazar es no haber amado, los pecados de omisión, fundamentalmente, que son tan de omisión que muchas veces omitimos incluso meternos en nuestro examen de conciencia. Se nos olvida cuando nos vamos a confesar, porque se nos olvida muchas veces que estamos pasando al lado de Jesús cuando nos encontramos con alguien que necesita de nosotros. El amor a Dios y el amor al prójimo es uno solo. Encontramos a Dios amando al prójimo. Hay en el siglo XX muchos testimonios, en el comienzo del siglo XXI, muchos testimonios de santidad, de personas que han alcanzado la bienaventuranza a partir del binomio Dios, el hermano y yo, encontrando a Dios a través del hermano, encontrando a Dios en el hermano. Fíjense, en un momento se pensaba que las demás personas pudieran ser una interrupción, pudiesen ser un obstáculo para alcanzar a Dios. Y en un tiempo en la historia de la iglesia se decía, huye de los hombres, porque ellos te apartan de Dios. Esa espiritualidad venida así quedó superada. Y en nuestro tiempo, ¿qué es lo que se dice? ¿Qué dice Juan Pablo II cuando abrió su pontificado con la encíclica El Redentor del Hombre? El hombre es el camino de la iglesia. Si nosotros queremos alcanzar a Dios, tenemos que pasar por el ser humano, tenemos que pasar por nuestros hermanos, tenemos que ser prójimos, ser prójimos. Seremos juzgados por el amor que hayamos vivido o por el amor que hayamos dejado de vivir. Ya no son los 600